Nuestro trabajo va sobre la prevención de la violencia de género dirigido a adolescentes. Trataremos los tipos de violencia, la violencia emocional, celos, violencia física, test disponibles y una breve conclusión. La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género, que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. Nuestra población diana son jóvenes en edades comprendidas entre los 14 y 16 años que se encuentren cursando estudios de enseñanza secundaria obligatoria. Un estudio realizado por la OMS en 2005 nos dice que 3 de cada 10 mujeres afirman que padecen violencia por parte de sus parejas. Una macroencuesta del Ministerio de Igualdad realizada en el Estado español pone en conocimiento que la edad de las mujeres que han sufrido maltrato o sufren se encuentra comprendida entre los 18 y 29 años, a manos de sus parejas o exparejas. La violencia machista en el ámbito de la pareja se da más en jóvenes que en parejas adultas. Ante esta grave situación y la incidencia en adolescentes cada día más, se hace imprescindible un trabajo social desde la socialización preventiva de la violencia de género. Bueno, pues yo voy a hablar sobre los tipos de violencia. La violencia de género afecta a diferentes áreas de la persona, por ejemplo, a nivel físico puede provocar cefaleas, lumbalgias, dolores abdominales, fibromialgia, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y mala salud en general. A nivel psicológico puede provocar depresión, trastorno del estrés postraumático, insomnio, trastorno alimenticio y problemas con el alcohol, sufrimiento emocional e intento de suicidio. A nivel reproductivo, embarazos no deseados o de riesgo, abortos provocados, enfermedades de transmisión sexual como el VIH o problemas ginecológicos. Al igual que también vemos una afectación a nivel económico, social, sexual e incluso mortal causando homicidio o suicidio. Además, se puede observar que la violencia de género incrementa entre los adolescentes el consumo de tabaco, alcohol y drogas y prácticas sexuales de riesgo en fases posteriores de la vida. Otro dato importante es que las mujeres que sufren maltrato tienen una probabilidad mayor de padecer infecciones de transmisión sexual y el doble de sufrir abortos. Bueno, pues algunos de los factores desencadenantes de la violencia son, por ejemplo, el bajo nivel de instrucción, haber sido expuesto a escenas de violencia, maltrato durante la infancia, trastornos de personalidad antisocial y uso nocivo de alcohol. Y para terminar, pues decir que la violencia está realmente influida por las condiciones sociales en las que las personas viven, trabajan, crecen y se relacionan. Bueno, pues yo voy a hablar de la violencia emocional. Como hemos dicho anteriormente, la violencia no es solo a nivel físico, sino que hay otros tipos, como en este caso es pues la violencia emocional. 1 de cada 4 mujeres sufre este tipo de violencia. El problema es su difícil detección, ya que en muchas ocasiones la persona afectada no se da cuenta de que lo sufre. Dicho esto, podemos intuir que hay muchas mujeres maltratadas psicológicamente de lo que muestran las estadísticas. Pueden tener consecuencias a corto o largo plazo, que son igual de graves que la violencia física. Su comienzo suele ser con un comentario casual, como tener que realizar alguna tarea, por ejemplo, lavar los platos o bien llevar el coche al taller. La otra persona lo que hace es sacar ese comentario fuera de contexto, teniendo como finalidad la acusación a la víctima, y esto lo que hace es que se sienta mal, ya que no deja que le dé explicaciones para solucionar el problema, y su objetivo en todo momento siempre va a ser la manipulación. Se considera que existe violencia emocional o psicológica cuando aparecen ciertas características, como son los celos continuos, encontrar como defecto todo lo que hace la víctima, insultos, adjetivos descalificativos, la acusa de traidora, la culpa de todo siempre va a ser de ella, no tiene en cuenta la opinión y va a tener que estar obligada solo por el hecho de ser mujer. Esto lo que va a causar va a ser una inseguridad y un aumento de la ansiedad.
En cuanto a las técnicas de manipulación más comunes, caben destacar 5. La primera es que intenta convencerte de que estás loca. El agresor da informaciones falsas para hacer dudar a la persona. Incluso llega a dudar de la cordura. Para ello, el agresor niega que ocurren algunos acontecimientos, llegando a escenificar situaciones diferentes, por lo que hace que la víctima dude de lo que había dicho, incluso visto. El siguiente es el silencio, que lo utiliza como gesto de indiferencia. Esto provoca heridas que hacen aumentar la ansiedad e inseguridad de la víctima y daña su autoestima. El agresor se muestra distante, responde como si le hicieran daño y al final la víctima acaba pidiendo perdón. La tercera es la proyección. El agresor le proyecta sus inseguridades a la víctima. Lo que hace esto es que le acuse después de mentir o de ser infiel cuando es él quien le traiciona. La cuarta es la intimidación. En este tipo de violencia, el agresor no utiliza la agresividad, ya que su principal objetivo, como hemos dicho antes, es la manipulación. Su discurso se va a basar en amenazas indirectas, dando a entender las consecuencias que puede tener si realiza lo que quiere hacer. Y por último, el victimismo. Cuando los puntos anteriores no funcionan, recurre a esta parte. Lo que hace es que deja la responsabilidad sobre la otra persona, haciendo que se sienta mal cuando no ha hecho nada malo. Bueno, y ya por último, aquí hemos puesto algunas frases comunes, como son: nunca haría nada que te hiriera, nunca te dejaré, nadie podrá quererte tanto como yo, solo quiero que seas feliz, tú sabrás lo que haces, o como sigas así, acabarás con nuestra relación. Vale, los celos. ¿Qué son los celos? Si te vas a internet y buscas la palabra celos, te saldrá la siguiente definición, que es el sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar de ella. En mi opinión, esta se queda corta, así que he buscado un poco más de información en otros sitios y he hecho mi propia definición. Los celos son un estado emotivo que siente una persona que se suele caracterizar por el miedo ante la posibilidad de perder lo que se tiene o lo que consideras que tiene o algo que deberías de tener. Se puede dar en distintos ámbitos, como puede ser en el amor, que lo vamos a explicar ahora, en el poder, por ejemplo, cuando tú eres el hijo único y estás solo en casa y de repente llega el hermanito nuevo y te pones celoso de que toda la atención va dirigida a ese hermanito y no va hacia ti. Luego, en la imagen profesional, que es en el trabajo, por ejemplo, cuando estáis trabajando, estáis compitiendo tú y un compañero de trabajo por conseguir un puesto mayor, de mayor rango, y entonces al final lo que va consiguiendo tu compañero y entonces te pones celoso de que yo debería haber conseguido ese trabajo porque he hecho esto, he hecho otra cosa, tal y así. Pero cuando se da en la pareja lo definimos como el sentimiento de temor a perder a la persona amada o los celos. Los celos van a conseguir que se rompan estas parejas. Todos hemos oído la típica frase de si no tienes celos, entonces es que no te quiere. Pero en realidad es totalmente lo contrario. A veces uno de los componentes de la pareja puede manifestar excesivos celos y diría que en verdad esa es la forma en la que te demuestra su amor. Pero en realidad estos excesivos celos no van a ser ni amor ni libertad. Debería haber en una pareja, sino que al contrario te van a causar daño, van a producir agobio, sufrimiento y hay una falta de libertad. Es un sentimiento que sentimos tanto los humanos como los animales. Por ejemplo, yo en casa tengo dos perros y cuando tú estás acariciando a uno, el otro perro está acostado más a lo lejos y entonces cuando ve que está acariciando al otro, viene corriendo y empieza a empujarlo para que no lo acaricie al otro y empiece a acariciarlo a él. Nos dicen que vayamos en busca de esa media naranja que nos complete, dando a entender que hasta que no la encuentres no estarás completo, pero realmente no es así. No debemos de crear una dependencia en nuestra pareja. En realidad somos más, a mi opinión, como unas cerezas.
Cada persona ya está completa y vamos por la vida hasta que encontramos a otra cereza con la que juntarnos mediante un ramo. Con ese ramo nos vamos a conseguir acompañar, ayudar, apoyarnos sin llegar a depender el uno del otro. Los celos van a ser como una alarma que van a saltar en una situación que pueda resultarnos amenazante. Estos van a representar nuestras emociones, como pueden ser el odio, la envidia, la tristeza, la rabia y el miedo, cuando en realidad van a ser el reflejo de nuestros miedos e inseguridades. Podemos llegar a controlarlos e identificarlos de esta forma. En un papel vamos a dibujar un quesito, ¿vale? En ese momento que sintamos celos hacemos esto. Dibujar el quesito y dentro vamos a dibujar el trozo más grande o más pequeño dependiendo de cómo sintamos ese sentimiento, si es más grande o más pequeño. Por ejemplo, en este que está en la pantalla, el miedo es mucho mayor porque en ese momento yo siento muchísimo más miedo que cualquiera de los otros, ¿vale? Luego, justo al lado, cuando hayamos terminado el quesito, vamos a escribir ¿por qué tengo ese sentimiento? Y vamos a escribir ¿por qué lo tenemos? Así con todos los que aparezcan dentro del quesito. Una vez ya tengamos todo esto, cuando hayamos terminado y veamos cuáles son los que más predominan en esta situación, debemos decírselo a nuestra pareja para que juntos podamos encontrar una solución ante esta situación de cómo yo me he sentido. Luego, ¿cómo podemos evitar y superar los celos? Trabajando en nuestra autoestima para que esta aumente. Así ganaremos más confianza y seguridad en nosotros mismos para así no depender de tu pareja emocionalmente. Olvidarnos del pasado. Si ves que el problema viene de que en una relación anterior te ocurrió una misma situación, teniendo un final malo, hay que intentar olvidarlo. No dejar que te condicione, porque es una persona totalmente distinta y se debe disfrutar de la situación del presente. Piensa de forma realista, no inventemos cosas donde no las hay, porque solo hay una realidad. Pero el problema es que cada uno podemos darle una interpretación distinta, pero hay que fijarse en los hechos de la situación. Hay que centrarse en lo bueno y en lo positivo de la relación. Esto lo hacemos con todo, no solo te fijas en los errores de la relación, fíjate también en los logros que habéis conseguido como pareja. Por ejemplo, cuando en varios exámenes tienes 4 exámenes y 3 los apruebas con buena nota y solamente 1 los suspendes. Tenemos tendencia a centrarnos solamente en ese examen que hemos suspendido, cuando en realidad deberíamos de pensar, vaya, si tenía 4 exámenes y he aprobado 3, solamente me ha quedado 1, no me han salido las cosas tan mal. Hay que pensar positivo. Luego, hay que mejorar la confianza con tu pareja. Este punto es el más importante de una relación sana. Es la base de una relación sentimental con otra persona. Si no hay confianza, no hay nada. Señales de que hay excesivos celos en la pareja. Por ejemplo, no admite que salgas con otras personas porque se pone celoso de que vayas con otra persona y no con él a un sitio. Se enfada si hablas o llamas a otra persona. Te dice, ¿por qué le estás pidiendo ayuda a otra persona cuando en realidad te puedo ayudar yo? No admite que mires a otros chicos o que te guste a otros chicos o chicas o que te guste alguna otra característica. Por ejemplo, que mires a otra persona y veas, tiene los ojos verdes igual que tu pareja, pero a ti te parece más bonito la tonalidad de color verde que tiene la otra persona, entonces se pone celoso, es que porque te tiene que gustar el color del otro, no porque no te gusta el mío y así. Te pide información sobre amistades tuyas mostrándose enfadado, porque te va a decir, es que no sé quiénes son, qué vais a hacer, qué vais a dejar de hacer, dónde vais a ir, dónde no vas a ir y así. Y te controla por redes sociales. Por ejemplo, cuando es muy tarde, son por ejemplo la 1 de la madrugada, estás conectado en alguna red social como puede ser Instagram, WhatsApp o cualquiera, y te ve que estás conectado pero no estás hablando con él, sino que estás hablando con otra persona y dirás, ¿por qué hace hablando con una persona a las 1 de la mañana y no soy yo? Qué raro, qué situación más rara, no sé qué, y así. Y por último, pero no menos importante, te acaba aislando de aquellos que son tus amigos y familia. Vale, pues yo voy a hablar de la violencia física en la mujer. La violencia física es una forma de violencia que implica aplicar una fuerza física
sobre un cuerpo capaz de ocasionar dolor o incluso la muerte, así como sentimientos traumáticos y de humillación, lo que implica que la violencia física también puede traer consigo otro tipo de violencias como la psicológica. La violencia física ocurre cuando una persona agrede a otra sin su consentimiento, provocándole pues, lesiones físicas. Y también implica la violencia sexual. En cuanto a la clasificación de violencia física, podemos decir que la violencia física es uno de los tipos de violencia más apreciables a simple vista, ya que a menudo implica lesiones superficiales que son apreciables. Por otra parte, se puede clasificar según la gravedad de los actos violentos. Podemos tener violencia física moderada, como puede ser un bofetón o un empujón, o ya violencia física grave, como pueden ser las patadas, amenazas con armas, incluso la utilización de las mismas. En cuanto a las estadísticas de la violencia física, la mayoría de las mujeres que sufren violencia física no la sufren solo una vez, sino que la sufren reiteradas veces. En muchas ocasiones también la violencia física viene acompañada de violencia sexual. Un 50% de las mujeres que sufren violencia sexual han sufrido antes violencia física por parte de su agresor. Y en cuanto a la violencia física en España, el año pasado se registraron más de 65.000 casos de violencia de género, de los cuales la gran mayoría implicaban violencia física. Y de esa gran mayoría hubo 55 víctimas mortales. Por último, enseño una gráfica donde podemos ver las víctimas mortales por violencia de género año a año, desde el 2003 a 2018. Y pues podemos observar que se va reduciendo, aunque algunos años hay picos. Respecto a los test, sabemos que hoy en día la violencia de género presenta un gran impacto en la sociedad, ya que diariamente nos informa de fallecimientos de personas por actos de violencia a mano de su pareja o pareja. Algunos de los test más usados para la evaluación del maltrato psicológico son los cuestionarios de personalidad, que analizan factores de personalidad, con el inventario multifásico de personalidad de Minnesota. Otro es el test proyectivo, con el test de Rorschach para evaluar la personalidad y el test del árbol. El test de inteligencia, que se utiliza cuando se presenta algún problema intelectivo, con el test de inteligencia Weiss, o con la escala de ansiedad, que se utiliza la escala de ansiedad de Hamilton. Además, se realizan escalas de depresión, con el inventario de depresión de Beck. También se realizan escalas de salud general y subescalas de síntomas somáticos de origen psíquico. Es muy importante realizar un cuestionario personal de la persona afectada para poder identificar el tipo y fase del maltrato en el que se encuentra. No sería suficiente solo con estos test, ya que se deberían de complementar con programas de apoyo y ayuda a la persona afectada. Conclusión. Uno de los puntos primordiales a desarrollar es la educación de las emociones, ya que éstas pretenden potenciar el desarrollo emocional, así como la personalidad integral. Esto ayudará a afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana, con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. Por lo que si esto se enseña desde una edad temprana, servirá de acción preventiva en una etapa adulta. La violencia de género es un problema frecuente hoy en día y es difícil de detectar. Para ello es necesario buscar ayuda y ser detectado precozmente para evitar mayores problemas. Es necesario recurrir al número de violencia de género 016 ante cualquier sospecha de maltrato de género.